Bueno, 8:31 de la mañana, primera semana esta de comparecencias en el Parlamento Regional por la Comisión de Investigación por el accidente laboral que ocurrió en la mina de Zarreu, en Degaña, recuerden, donde fallecían 5 mineros. Una comisión para la que se postuló ya desde el principio, desde sus inicios, quien es hoy nuestra invitada para ser su presidenta, que en este caso es la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que es quien nos acompaña esta mañana. Covadonga, buenos días. Buenos días. En esta primera semana de comparecencia, que en este caso han sido los agentes del medio natural, han dejado algunos titulares muy jugosos. Hemos visto como había algunos que decían que muchas veces se avisaba con tiempo. Si se avisa con tiempo para hacer la inspección, pues puede ser que cuando se hace esa inspección, cuando se vaya, las cosas no estén como tendrían que estar, que las denuncias, algunas de ellas se dejaron sin archivar. También ha habido denuncias medioambientales que se realizaron con normalidad. No sé, han sido tantos los titulares que no sé si es lo que esperaban. Pues esperábamos tener información sobre cualquier eventualidad que tuviese que ver con el accidente de la mina de Zarreu. Y verdaderamente, y aunque no tiene relación directa con las minas, con la Dirección General de Minas, el personal que pasó estos días por allí, sí que es cierto que hubo ya pues cuestiones relevantes. Entre otras cosas, lo que tú misma apuntabas de las inspecciones, que es una de las cuestiones que a nosotras desde el principio más nos interesaba aclarar, ¿no? O más nos interesaba poner sobre la mesa, porque es cierto que realmente quizás debería haber más inspecciones y realizadas de otra manera, ¿no? Sin previo aviso y sobre el cuando terreno. Se hace una inspección muchas veces es para ver si están las cosas claro, si avisas bien o mal. Es fácil que de alguna forma se prepare, ¿no? El escenario para que la inspección parezca todo correcto. Y luego, efectivamente, pues sobre denuncias, hablamos muchísimo sobre tramitación de denuncias, actas, informes y verdaderamente el resumen después de todos estos días y de pasar por allí muchas personas de diferente jerarquía dentro de la organización, lo que hay es de alguna manera desconcierto, porque no terminamos de saber definitivamente cuál es el procedimiento de tramitación de esas actas o denuncias, si se pierde información por el camino, si algunas se archivan sin más, si qué es lo que pasa exactamente, ¿no? Hay un poco de sensación de desorden decía, quizás. ¿no? Sí. Número excesivo de intermediarios, pérdida de información por el camino, no haya una relación fluida, ¿no?, entre diferentes secciones, es lo que, al menos es lo que comentaba, ¿no?, que se podría haber sacado de conclusiones de esta primera semana. Sí, de alguna forma es la sensación, una administración más o menos grande. Al final la administración del Principado de Asturias tampoco es tan grande, pero sí como muy compartimentada, con compartimentos estancos, además, que da la impresión de que de alguna manera se relacionan entre sí con dificultad. Y en cuanto a la tramitación, como digo, de actas, informes y denuncias, una sensación un poco desasosegante de no sabemos muy bien cuál es el procedimiento, quién es el responsable último, porque, bueno, pues de alguna manera todo el mundo que pasó por allí encontraba un responsable diferente. Claro, hemos visto como a lo mejor había una denuncia, el funcionario la ponía, pero hasta que llegara arriba, que es quien debería dar ese paso, decir, bueno, pues vamos a hacer esa inspección o lo que tengan que hacer, pues eso, lo que decimos, ¿no? En algún momento de la escala se pierde. Sí, esto es curioso. Que ocurre en muchos departamentos, ¿eh? Bueno, probablemente ocurra en la vida en general. Y por eso yo hacía especial incidencia en la cuestión esta de los compartimentos estancos, porque yo creo que eso también facilita que al final, bueno, pues la información fluye de unos a otros, pero sin respuesta, que fue un tema también del que se habló repetidamente. ¿Qué tipo de retorno tiene o qué tipo de información de vuelta recibe la persona que inicia una de estas tramitaciones? Y al final la conclusión es poco ninguna. No hay ningún tipo de retorno, ni de feedback, ni de información de vuelta, salvo que el funcionario responsable se moleste proactivamente en tratar de conseguirla, que no siempre la consigue. De manera que sí que es verdad que bueno, la sensación un poco de... Bueno, y que conste que todas y cada una de las personas que pasaron por allí, el ambiente fue bueno, colaboraron de forma extraordinaria, no hay absolutamente nada que decir en ese sentido, pero la sensación de no nos queda de verdad claro qué caminos siguen las actas y las denuncias, los informes, quién es el responsable último de darles respuesta,
qué tiempos hay para esas respuestas, todas estas Claro. cuestiones que estaban siempre permanentemente en el aire en todas las comparecencias y en todas las preguntas, yo creo que no están ¿Les definitivamente. podrán dar una solución, una explicación las próximas comparecencias cuando se retomen ya en septiembre? No sé si van a comparecer luego ya los que fueron consejeros en su momento de Industria, que es Belarmina Díaz, que también fue la directora general de Minas, va a comparecer Nieves Roqueñí, también Enrique Fernández. Igual les pueden dar una explicación de por qué se pierden o por qué no han llegado o no llegan a ellos. Bueno, desde luego deberían. No sé si la van a dar o no, pero desde luego deberían y es uno de los objetivos de la comisión de investigación, qué duda cabe. Claro. De hecho, cuando organizamos las comparecencias, Mm. el orden de aparición de los comparecientes no es casual, sino que decidimos que lo ideal era Ah, que jerárquicamente se empezara por los funcionarios que además están en el terreno y en el lo monte que y son saben, los que sí. recogen la Mm. información de primera mano y los que ponen en marcha todas estas actas, De denuncias, todo. procedimientos, etcétera. Y a partir de ahí, pues coordinadores, jefes de sección, jefes de servicio, hasta llegar a los consejeros y exconsejeros, que entendemos que son los que más Último información responsable, tendrán y los entiendo, ¿no? últimos Claro. responsables Porque si se de toda pierde la ahí en ese organización. camino, pues alguien tendrá que dar una explicación. Entendemos que sí, Sí. entendemos que sí. También es verdad que van a venir todavía más comparecientes que son agentes del medio natural, brigada de seguridad de minas, quiero decir, personas que están en el terreno que tendrán pues mucho que aportar y mucho que decir y a partir de sus comparecencias y de lo que nos cuenten, pues habrá que ir, como digo, y jerárquicamente en ascenso pidiendo responsabilidades y explicaciones a quienes vayan pasando por Claro, allí. es una oportunidad de los que han comparecido ahora, los que vayan a comparecer, decirles, bueno, pues X persona nos dijo esto, ¿qué pasa con esto? Claro, claro. Claro, es Esa es la la idea. idea, ¿eh? Esa es la idea y aparte, como digo, hablo de agentes del medio natural Mm. porque son los que Pues estuvieron esta ahora, semana. sí. Mm. Luego habrá funcionarios pues de otras consejerías, de otros servicios, otras secciones, pero en cualquier caso yo creo que hay que empezar siempre por escuchar, como digo, a los que están en el terreno, a los que vieron en primera persona cosas que les parecieron más o menos regulares o irregulares y que además hicieron el extraordinario trabajo de recogerlo en un acta o de poner una denuncia o lo que correspondiese en cada caso. Luego también van a comparecer responsables de la propia empresa, ¿no? De Blue Solving, a ver también qué les dicen, si lo que estaban haciendo allí exactamente. Efectivamente, Es, van a comparecer responsables de la empresa. Bueno, contarán lo que quieran, evidentemente, porque al final no hay que olvidar que una comisión de investigación parlamentaria, que es una herramienta democrática extraordinaria, pero evidentemente no es un juicio. Luego la claro. persona que va que tiene la obligación de ir, además, ¿eh? Sí, ¿no? Y al inicio de cada Sí. comparecencia, de hecho, los letrados leen pues todas las responsabilidades que el compareciente asume y las consecuencias incluso penales que podría tener el no ir o el mentir en sede parlamentaria, etcétera, etcétera. Pero bueno, obligación de responder en determinadas situaciones, teniendo en cuenta que hay un juicio también en marcha, Paralelo. pues probablemente pues pueda servir de subterfugio o de recurso, ¿no?, a algunas personas para no contestar algunas preguntas. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que va a ser muy interesante. De todas formas, es cierto que van a comparecer responsables de las empresas, pero lo interesante y lo verdaderamente importante de una comisión de investigación parlamentaria es que se asuman responsabilidades políticas, que yo creo que es una cuestión que no debemos olvidar, y que se pongan en marcha herramientas para desde la Administración evitar que se repitan situaciones Que similares. vuelva a ocurrir, sí, porque desde la Administración se lo hemos oído de hecho a Belarmina Díaz, que había sido la consejera y la directora general de Minas, que se habían hecho inspecciones en la propia empresa y no se detectó nada anormal. Cuando los vecinos, estamos también oyendo, habían dicho, pues nosotros ya lo intuíamos, ya sabíamos lo que pasaba. Bueno, sobre las inspecciones yo creo que hay dos cuestiones que hay que afinar. Una, cuántas y cuándo se hicieron, porque inspecciones se harían, claro. Pero yo recuerdo cuando comenzamos, bueno, después del accidente, a conocer un poco más los detalles de todo, de toda la historia, que una de las cuestiones que más me llamó la atención es que desde el primer accidente, porque no podemos olvidar que ya hubo un accidente en 2022, hasta el del 31 de marzo de este año,
hubo, no sé si eran un par de inspecciones. Claro. Yo recuerdo personalmente, y ahora hablo como Covadonga Tomé persona, Sí. que me llamó poderosamente la atención. Pensé, ¿cómo puede ser que después de un accidente en el que perdió la vida una persona y otra persona sufrió la amputación de una pierna y todas las secuelas que pueda estar arrastrando, no haya habido una inspección muchísimo más exhaustiva de todo este tema? Y luego, lo que tú misma apuntabas al principio, si avisas antes de hacer las inspecciones están ya de alguna Ya te dejan forma todo limpito y todo manipuladas limpio, de mano, claro. ¿no? Manipuladas de entrada, sí. Era imprescindible esta comisión, sin duda. Pese a que hubo dos formaciones, estamos hablando de las que forman el gobierno, que decían que todo esto obedecía a un interés partidista aprovechado por la extrema derecha. No creo que precisamente usted sea de extrema derecha ni se le pueda acusar de ello. Bueno, yo creo que además en una pregunta al presidente en la que hablábamos concretamente de este tema, yo hacía referencia a esa afirmación que el mismo presidente Barbón hizo, ¿no? De es un intento de la extrema derecha de manipular. Hombre, yo creo que no tengo ninguna pinta, no soy sospechosa en absoluto de ser de extrema derecha ni de derecha, y desde el principio estuvimos completamente de acuerdo con que la comisión de investigación se tenía que poner en marcha. También es cierto que desde el principio insistimos en que no se debería hacer uso partidista ni por un lado ni por el otro. Ni por un lado ni por el otro, porque nos parece un tema de una envergadura y de un calado y de una importancia suficiente como para ser honrados, honestos e intentar entre todos aclarar lo máximo posible lo que sucedió, como te decía antes, para que quien tenga que asumir responsabilidades políticas las asuma y para que se puedan poner en marcha mecanismos dentro de la administración que a lo mejor pasan por hacer muchas más inspecciones y hacerlas de otra manera, por ejemplo, para evitar que vuelva a ocurrir un accidente, una desgracia de este tipo. Tanto entiendo que en el departamento, en este caso, porque ha sido en la mina de Zarreu, como en otros sitios, ¿no? En otros departamentos o en otras... Claro, por supuesto, claro. Por supuesto. De hecho, bueno, como decía, quienes están compareciendo en este momento, que hasta esta semana que finaliza hoy, fueron agentes del medio natural que realmente no tienen nada que ver con la mina, pero bueno, la mina físicamente está en un territorio y los agentes del medio natural que conocen muy bien ese territorio, que lo patean y que ven cosas, hicieron actas e hicieron denuncias porque vieron irregularidades, ¿no? en su trabajo diario. Pero al final la cuestión es, tenemos que tener una administración ágil que funcione bien, eficaz, eficiente y absolutamente transparente, evidentemente en todo lo que tiene que ver con minas y con todo en general. Y con todo en general. Eso tiene que ser uno de los objetivos de esta comisión, que quede claro que no puede haber zonas oscuras, no puede haber, como decíamos antes, pérdida de información, falta de relación entre unas consejerías y otras, porque al final todo es bastante más transversal de lo que nos quieren hacer de lo que creer. Pensamos, sí. Eso es cierto. Bueno, veremos qué da de sí, ¿no? Esta comisión. Veremos. Se retoma en septiembre, seguirá en octubre y bueno, a ver qué pasa con ella. Pero me gustaría, ya que esté aquí con nosotros, hacer un balance de este curso político que termina ahora, ¿no? Que empieza ahora luego las vacaciones, marcado en este caso a nivel nacional, ¿no? Por los casos de corrupción de los partidos políticos. Yo lo que palpo en la sociedad es esa el y tú más, que se echan unos a otros. Lo palpas tú porque es palpable absolutamente todo, y porque yo creo que es la sensación que tenemos todos y todas, y de hecho yo que tengo la suerte, creo que ya lo dije más veces, de tener dos hijos adolescentes, están saliendo de la adolescencia, maravillosos, que se mueven en un entorno de gente joven, de 20 y pico y tal, y muchas veces les pregunto, y en general ese clima de desafección por la política tiene mucho que ver con esto, porque al final dicen, pero si es que nos estáis poniendo un escenario en el que unos mienten, los otros también, unos defraudan, los otros también, la corrupción está incrustada definitivamente de alguna forma y desgraciadamente en el ADN de la política. Yo recuerdo hace muchos años escuché a Emilio León que fue en su momento portavoz de Podemos en una... Bueno, pues no me acuerdo, en un meeting, una charla, no recuerdo exactamente, pero es una frase que siempre me hizo mucha gracia y que la repito a veces porque dice, aquí ni izquierdas ni derechas a la hora de meterle la mano en la bolsa son ambidiestros. Claro. Es dura la frase, es dura, pero realmente en este momento, bueno, pues parece que está... No, en este momento no, es una realidad palpable desde hace tiempo y es muy agotador. Yo creo que para las personas
que están esperando a que se resuelvan problemas de vivienda, a que los servicios públicos funcionen cada vez mejor, a que la lista de espera para poder ir a tu centro de salud se vaya acortando, a que en educación haya soluciones para los problemas. Acabamos de tener una huelga salvaje en educación como hacía tiempo. Cuando empiezan con este toma y daca, y fíjate que digo empiezan porque me excluyo, nos excluimos porque no estamos, por suerte, en ese salseo. La gente está agotada, la gente está cansada, la gente lo que quiere es que los casos de corrupción evidentemente se resuelvan y que quien sea corrupto se vaya, pero que no se repliquen, que no se repitan, que vayamos hacia otra manera de hacer política que sea la de verdad resolver problemas cotidianos de la gente y dejarse de tener que ver estas historias que son muy frustrantes para todos. Sí. Para todos. Es lo que palpamos muchos. Bueno, problemas de la gente que se podrían resolver, parte de ellos con los presupuestos, ¿no? Claro. Tenemos ahí los presupuestos de 2026. Seguro que va a ser una pieza clave otra vez, Covadonga Tomé. Pues sospecho que sí. Va a estar ahí como tal. No sé si ya han hablado con usted, si conoce algo parte de esos presupuestos. Ya le hemos oído decir algunas de las líneas rojas, ¿no? Que tiene, pues que se cumpla lo del pacto de educación. No sé si también esa vía fiscal asturiana, si usted la ve bien o no. Sobre la vía fiscal asturiana ya comentamos en alguna ocasión que podría ser incluso un poco más atrevida, un poco más valiente, en el sentido de aumentar la recaudación en las partes más altas, ¿no?, de la tributación, en las grandes fortunas, en quienes más tienen, porque al final eso es la esencia de un sistema tributario que de verdad sea progresivo y redistributivo, sí, y que favorezca la posibilidad de que todo el mundo tenga unas condiciones mínimas, una vida digna. Pero para eso hay que tener evidentemente una recaudación mínima también. Y para eso tienen que poner más quienes más tienen. Esto es un principio básico, pero es un principio básico que todos conocemos y que todos mencionamos y que todos ponemos sobre la mesa, pero que luego no siempre se pone en marcha. Y luego, una cuestión muy importante. Yo creo que ya lo dije más veces. Cuando oigo hablar desde la derecha y de la extrema derecha de los defectos que tienen los servicios públicos, de que hace falta más personal en un sitio o en otro tal, pero luego van a suprimir todos los impuestos, la pregunta es inmediata, ¿cómo van a hacerlo ustedes? Yo estoy esperando a que alguna vez alguien de la derecha o de la extrema derecha me dé una respuesta que evidentemente nunca llega. Sobre la actual reforma del sistema fiscal, el IRPF, etcétera, pues hablaremos evidentemente con el Gobierno y trataremos de mejorarlo incluso un poco más. Bueno, de momento le dejamos este mes de vacaciones o de descanso. De descanso y desconexión en lo posible. Exacto, en lo que se pueda. Esperemos que sea así. Covadonga Tomé, mil gracias como siempre por habernos atendido esta mañana. Mil gracias a vosotros y si me permites en un segundo descansarlo justo cuando el contexto global con el genocidio de Gaza, con la guerra en Ucrania, con la extrema derecha avanzando, con Trump diciendo estupideces cada vez que abre la boca, es complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Gracias. Gracias a vosotras. RPA, Asturias Hoy, primera edición.